Buenas, buenas tardes, chiquillos, buenas tardes, hermanos, hermanas. Es un gusto poder estar nuevamente un nuevo sábado disfrutando de la palabra del Señor. Les voy a solicitar que podamos inclinar nuestros rostros porque vamos a orar para pedirle a nuestro Dios que nos guíe, nos hable y nos dirija en el resto de esta reunión, de estos minutos que tenemos por delante. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por poder disfrutar de comunión aún a través de este medio, por poder tener comunión por sobre todas las cosas contigo. Tú no estás limitado por nada, tú todo lo puedes, tú todo lo sabes y tú eres amor. Tú estás en conocimiento hasta de los detalles más insignificantes que pudieran pasar a través de nuestras vidas. Tú eres poderoso para cambiar aún las cosas más eh, terribles que pudieran acontecernos, y tú nos amas lo suficiente como para hacerlo, o como para no hacerlo y transformarnos en el proceso. Tú eres un buen Padre, tú eres un buen Dios, y no tenemos duda de aquello, porque tu Hijo es la mayor muestra de lo bueno que eres tú, de que estás dispuesto a dar a tu propio Hijo por nuestra salvación, de que tu Hijo está dispuesto a sufrir el mismo infierno para poder glorificar tu nombre y para poder hacerlo todo para el bienestar eterno de sus hijos. Gracias por tener un Dios como tú. Queremos conocerte más, queremos conocer a un Dios como tú en esta tarde. Y es por eso que estamos abriendo tu palabra. Muéstranos cómo eres tú, que tu espíritu nos hable, nos revele tu persona, y como dice tu palabra, muestre lo que es de Jesús y nos lo haga saber, y eso nos transforme, nos renueve, nos dé fuerzas para poder vivir de una manera que te glorifique. Dejamos esta reunión bajo tu dirección, bajo tus cuidados, y siempre en el nombre precioso de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero compartir un solo versículo. Voy a leerles un solo versículo que se encuentra en el libro de Zacarías. Está en el capítulo 4 y en el versículo 10. Zacarías capítulo 4, versículo 10, dice así: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Nuevamente, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Hay épocas en nuestras vidas que caen dentro de la categoría, podríamos decir, de días pequeños, de días insignificantes. El día de las pequeñeces, dice Zacarías. Épocas donde quizás nuestros mejores esfuerzos para el Señor no parecen marcar absolutamente ninguna diferencia, donde ser fieles, donde no ceder a la tentación, pareciera no tener grandes repercusiones para nuestras vidas o para las vidas de los demás o para el caminar que lleva este mundo. Y en esos momentos, abandonar una vida fiel parece ser una alternativa bastante tentadora, ¿verdad? Porque después de todo, da lo mismo. Y el esfuerzo que se busque hacer para agradar al Señor pareciera que da lo mismo. Somos tentados, en otras palabras, a menospreciar el día de las pequeñeces. Para eso está el libro de Zacarías. Zacarías viene con una promesa. Zacarías viene empaquetado, envuelto en una promesa. Los que menospreciaron, dice, el día de las pequeñeces, agrega Zacarías, se alegrarán, se alegrarán. Ese es el mensaje de Zacarías. Es un mensaje de fuerza para los días insignificantes. Dios recuerda, Dios bendice, pero a su tiempo. La reunión que estuvimos compartiendo este libro
logramos ver esta idea de que Dios recuerde, Dios bendice su tiempo a través de una mezcla de nombres que se nos enseña en el versículo 1 de capítulo 1 de Zacarías, pero ya es tiempo de que veamos esta misma idea ahora en el argumento mismo del libro. Y es para eso entonces que quiero invitarles que vayamos ahora a Zacarías capítulo 1, versículo 7. Abran sus Biblias, busquen entonces en Zacarías, el libro de Zacarías, el penúltimo libro del Antiguo Testamento, Zacarías capítulo 1, versículo 7. ¿Qué pasa en el versículo 7? En el versículo 7 Zacarías comienza a relatar una noche formidable, es una noche extraordinaria que tuvo Zacarías. La verdad es que ni siquiera Charles Dickens se atrevió a tanto como lo que nos muestra Zacarías en estos pasajes. En el famoso cuento, ¿no es cierto? El cuento de Navidad de Mr. Scrooge, donde está este fantasma de la Navidad pasada, Navidad presente y Navidad futura. Quizás Charles Dickens se atrevió a colocar 3 especies de visiones, pero acá Zacarías vive en una sola noche 8 visiones que corren al hilo y las tiene que vivir una tras otra. Y saben, al igual que Mr. Scrooge, esa noche cambió a Zacarías completamente, cambió a Zacarías para siempre. Bueno, el versículo 7 corresponde a la puerta de entrada, al mundo visionario de Zacarías, a esa noche de 8 visiones que abarca desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 de Zacarías. Ahora, estas 8 visiones que se dan en una sola noche no están al azar, tienen cierta progresión, tienen un orden específico y tiene que ver con lo siguiente. Si ustedes recuerdan la última reunión que estuvimos juntos, en los versículos 1 al 6, Dios dice estas palabras, ¿no es cierto? Volveos a mí, dice Dios, y yo me volveré a vosotros. Bueno, ahora en el versículo 7, Dios da por sentado que el pueblo se ha vuelto a Él, y entonces ahora Dios se pone a describir cómo Él volverá a su pueblo. Y de eso se tratan las 8 visiones que tiene Zacarías, cómo Dios retorna y vuelve justamente a su pueblo. ¿Se entiende? Entonces hay un movimiento, hay una progresión. Fíjense ustedes, la primera visión tiene características universales, cósmicas, pero luego la segunda visión tiene características más limitadas. Ahora no es cósmico, sino que es internacional. Luego la tercera visión tiene características nacionales. Entonces va desde lo universal a lo internacional y luego a lo nacional y nos muestra cómo Dios se va acercando progresivamente desde lo cósmico a lo nacional en Israel. Dios se está acercando, Dios está haciendo presencia. Así va avanzando esta serie de visiones. Luego tenemos las visiones 4 y 5, donde Dios ya está dentro de Jerusalén. Y ahí, dentro de Jerusalén, se nos muestra cómo Dios limpia a su pueblo en primer lugar y luego potencia a su pueblo para hacer la labor que Él les ha encomendado. Esas son las visiones 4 y 5. Y luego, fíjense lo que pasa en las visiones 6, 7 y 8. La visión 6 vuelve a ser nacional, la visión 7 es internacional y finalmente la visión 8 es universal. Pero acá se nos muestra cómo el pecado está siendo expulsado progresivamente. Entonces, ese es el movimiento de las 8 visiones. Primero, Dios se va acercando. Segundo, Dios limpia y potencia a su pueblo cuando llega al lugar que le corresponde. Y tercero, Dios expulsa el pecado y el pecado se va alejando. Esa es la temática, esa es la idea, ese es el flujo del argumento en estas 8 visiones. Entonces, espero que hayan entendido cuál es la gran idea detrás de estas 8 visiones. Dios acerca, Dios limpia y potencia, y Dios expulsa el pecado. Esa es la gran idea de las 8 visiones de Zacarías. Veamos entonces la primera de ellas. Veamos qué nos dice el libro de Zacarías en el capítulo 1, versículo 7. La palabra del Señor entonces dice así.
Versículo 7. A los 24 días del mes undécimo, la NTV lo traduce de la siguiente manera: 3 meses después, el 15 de febrero, entonces ahí ustedes entienden cuando yo les decía la reunión pasada que Zacarías tiene esta visión después de San Valentín, ¿no es cierto? El 15 de febrero. Ahí está teniendo en la noche del 15 de febrero su visión Zacarías. A los 24 días del mes undécimo, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije: ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron: hemos recorrido toda la tierra, y he aquí, toda la tierra está reposada y quieta. Respondió el ángel de Jehová y dijo: oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: clama diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová: yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Hasta aquí la lectura en la palabra del Señor para esta segunda parte. Entonces, ¿qué es lo que busca hacer Zacarías a la luz de esta primera visión? La primera visión, chiquillos, tiene el propósito de cambiar el concepto que tiene el pueblo y que nosotros también tenemos, porque somos los que estamos escuchando ahora, tiene la idea de cambiar el concepto que tiene la audiencia con respecto a Dios. De eso se trata la primera visión. Lo que está haciendo Zacarías acá es descorrer las cortinas de los cielos y mostrarnos a un Dios que aun cuando nosotros no sentimos que es así, está profundamente preocupado por su pueblo, está profundamente preocupado por los suyos, a un Dios que está en control total, aun cuando nosotros no sentimos que fuera así, aun cuando nosotros pensamos que esa no es la situación. Dios está cercano a nosotros y nuestra situación está cercana a su corazón. De eso se trata la primera visión de Zacarías. El gran mensaje acá es el siguiente: Dios sabe, Dios está en control y Dios está profundamente comprometido con su pueblo. Ese es nuestro mensaje para esta tarde. Dios sabe, Dios está en control, hermano. Dios está profundamente comprometido con su pueblo. Es como el corito que cantamos a veces, ¿verdad? En la escuela dominical: Él quiere, Él sabe, Él puede. De eso se trata. Dios sabe, Dios puede, Dios quiere. Esos son los 3 puntos que quiero mostrarles a la luz de este pasaje que acabamos de leer. Y eso es lo que vamos a ver entonces a lo largo de estos minutos que tenemos por delante. En primer lugar, chiquillos, quiero mostrarles a la luz de los versículos 7 al 10 que Dios sabe. Él sabe, nuestro Dios sabe.
Él sabe. En segundo lugar, a la luz de los versículos 11 al 13, quiero mostrarles que Él puede. Nuestro Dios está en control. Y finalmente, a la luz de los versículos 14 al 17, quiero mostrarles que Él quiere. Nuestro Dios quiere. Él está profundamente comprometido con su pueblo, contigo, conmigo, que somos sus hijos. Vamos entonces a ver cómo esto se nos muestra en estos versículos que tenemos aquí delante de nosotros. Vamos en primer lugar a los versículos 7 al 10. Él sabe, nuestro Dios sabe. ¿Qué nos dice Zacarías en los versículos 7 al 10 entonces? La verdad es que para nosotros quizás la visión que tiene Zacarías al principio no parece ser nada raro, nada extraño, nada muy sobrenatural. Si ustedes lo piensan, hay un hombre ahí a caballo junto con otros jinetes semi escondidos, vigilando ahí en un monte, digo, en una hondura, en un valle, en medio de algunos arrayanes, algo que quizás no sea tan milagroso quizás, pero cuando examinamos más de cerca y vemos esta visión a través de, podríamos decir, los lentes de un hebreo contemporáneo a los tiempos de Zacarías, vamos a ver que aquí hay algo más, hay algo que está más allá de lo que podemos quizás leer desde nuestra comodidad ahora como occidentales del siglo XXI. Fíjense ustedes que en el versículo 8, curiosamente, el énfasis no está tanto en los jinetes, que es lo que uno quizás podría pensar, ¿verdad? Zacarías quizás está hablando de los jinetes, pero fíjense ustedes que el énfasis no está tanto en los jinetes, sino en los caballos. Se nos describen los caballos, se nos da el color que tiene cada caballo, se clasifican los caballos en colores, etcétera, etcétera. Entonces, parece que lo importante acá, lo que Zacarías quisiera comunicarnos acá, es decirnos, oye, se trata de caballos. No son asnos, no son camellos, que quizás serían monturas adecuadas también para ese tiempo. No, Zacarías quiere comunicarnos, fíjate, son caballos, y nos da la descripción de los colores que tienen, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué es importante? Porque para un hebreo viviendo en los tiempos de Zacarías, ver a un grupo de jinetes montados a caballo no era una muy buena visión. No era una muy buena señal. De hecho, era una señal bastante desastrosa. No era una muy buena noticia. Era bastante peligroso para un hebreo de ese tiempo ver a un grupo de jinetes montados a caballo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los jinetes montados eran la verdadera columna vertebral del sistema de inteligencia militar persa. Lo que estamos viendo acá era un grupo de sistemas usados para el espionaje persa, que se dedicaban a ver dónde había insurrecciones y por lo tanto comunicarle inmediatamente al emperador y aplastar inmediatamente cualquier intento de rebelión. Por lo tanto, esta visión desde un inicio no parece prometer nada bueno. Para los que les gusta Tolkien o El Señor de los Anillos, esta visión parece más bien esta imagen de los Nazgûl, ¿no es cierto? Estos jinetes negros que andan circulando por la Tierra Media para informarle a Sauron de todo lo que pasa. Así parece que partiera la primera visión de Zacarías. Así parte su sueño. Se ve inquietante, ¿verdad? Es más bien el inicio de una pesadilla que de un sueño agradable. Así parte la visión de Zacarías. Y entonces en el versículo 9, Zacarías pregunta, ¿qué son estos? Señor mío, ¿qué son estos? Y entonces el versículo 10 nos entrega la respuesta. ¿Y qué nos dice? La respuesta en el versículo 10 nos dice, estos son los que Jehová ha enviado. Y aquí esta respuesta lo cambia todo. En otras palabras, estos son los que Jehová ha enviado. Esta no es la KGB persa. Esta no es la CIA imperial. No, esta es
la caballería y el servicio de inteligencia del soberano de toda la tierra, del mismo Dios. Y fíjense en esto, estos son los que Jehová ha enviado, y agrega luego, por toda la tierra. En otras palabras, la jurisdicción de este soberano del que está hablando este ángel no es simplemente un terreno limitado como el imperio persa nomás, no es ese lugar geográfico pequeño dentro de todo el globo terráqueo, no, es toda la tierra. Y eso entonces es lo que se está viendo acá y está siendo vigilado. Detrás entonces, este es el mensaje, detrás de ese emperador que cree tener control sobre todo, hay otro más grande. Él podrá estar ahí con sus caballitos vigilando su pequeño imperio, pero detrás de él hay otro más grande. Y su sistema de inteligencia circula por toda la tierra y él lo sabe todo. Esta es una imagen del dominio irresistible, soberano y poderoso de Dios sobre toda la tierra. Eso es lo que nos está mostrando Zacarías en este mensaje. Nadie escapa de los ojos y del juicio de Dios. Es como la imagen esta que de repente circula en los memes, ¿verdad? Del Undertaker, ¿no es cierto? Ahí está la persona muerta de la risa y detrás hay unos ojos severos que miran a esta persona. Eso, potencienlo a 1000 y van a tener lo que se nos está mostrando en estos versículos. El emperador Darío podrá creerse poderoso y mostrarle a estas personas quién es el que gobierna acá, nosotros, los persas, y están siendo vigilados. Pero Zacarías les dice, detrás de ese emperador hay otro más poderoso. Y él sabe, es nuestro Dios. Y él está en control. Él sabe todo lo que está pasando. Hermano, hermana, en medio de tus circunstancias, en medio de tus brazos caídos, en medio de tu perseverancia que no pareciera hacer ninguna diferencia, en medio de tu frustración, en medio de tu sufrimiento silencioso, en esos momentos donde siempre pareciera que otros tuvieran la última palabra y te pudieran pisotear sin ni una repercusión, porque después de todo da lo mismo. Tu Dios sabe. Tu Dios no es indiferente. Tu Dios no es un Dios ausente que no sabe lo que te está pasando. Tu Dios no es un Dios que vive en una indiferencia feliz, pensando que todo está bien contigo porque simplemente le sonríes de la boca para afuera, pero no sabes lo quebrantado que está tu corazón. Tu Dios sabe. Tu Dios está en control. Tu Dios conoce lo que te está pasando. Él gobierna, sabe lo que pasa absolutamente en toda la tierra. Detrás de todas las maquinaciones de los hombres que piensan que lo hacen estupendo porque nadie se da cuenta de lo que están haciendo, ahí está Dios, vigilando detrás, con los ojos atentos, viendo cómo sus hijos están desenvolviéndose en este mundo. Él sabe, nuestro Dios sabe, tu Padre sabe. Eso es lo primero que nos dice Zacarías en este pasaje que tenemos por delante. Él sabe. Pero no solo sabe. Veamos qué nos dice Zacarías a continuación. Porque el Dios que sabe también es el Dios que puede. Y eso lo encontramos en los versículos 11, al 13. Veamos qué nos dicen entonces los versículos 11 al 13. El versículo 11 parte de verdad con una revelación notable. Aquí se nos dice en el versículo 11 que el jinete, que este varón que estaba entre los mirtos, es nada menos que el ángel de Jehová. Fíjense, se nos hablaba del jinete, se nos hablaba del varón que estaba ahí entre los mirtos, pero ahora se nos habla del ángel de Jehová que estaba ahí entre los mirtos. El ángel de Jehová a lo largo de todo el Antiguo Testamento es este personaje misterioso que no todos están de acuerdo bien con quién es realmente, pero que la verdad da mucho pie para pensar que nada menos que la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesús,
en su tiempo antes de ser y de tomar forma humana. Ese es el ángel de Jehová. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es a Cristo mismo, nuestro Señor Jesucristo mismo, ahí en medio, con las manos en el barro, involucrado en lo que está pasando en los asuntos de su pueblo. ¿Por qué es importante entender esto, chiquillos? Porque en el versículo 12, el ángel de Jehová, fíjense ustedes, habla con Jehová. Fíjense en eso, el ángel de Jehová está hablando con Jehová. Por lo tanto, lo que tenemos en este párrafo es Dios mismo abriéndonos su propio corazón y dejándonos ver por un instante una conversación que se lleva a cabo dentro del mismo corazón de la Trinidad. Eso es lo que tenemos en los versículos 11 al 13. Eso es lo que lo hace tan notable. Escuchemos entonces qué es lo que nos dice Zacarías con respecto a esta abertura que tenemos para ver qué está pasando dentro del corazón del mismo Dios. El versículo 11 nos dice que toda la tierra está reposada y quieta. Ese es el mensaje. Hemos recorrido la tierra, toda la tierra está reposada y quieta. Pero entonces, en el versículo 12, escuchamos algo sorprendente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ese es el mensaje del versículo 12. Hay un reclamo, pero no es por falta de paz, sino por presencia de paz. ¿Se fijan en eso? La paz en la tierra, que debería quizás provocar gozo en el corazón de Dios, acá pareciera provocar reclamos. Nosotros nos preguntamos, ¿qué está pasando? Debería ser algo bueno, ¿verdad? Que la tierra está en paz, que la tierra está reposada, que la tierra está quieta, pero parece que no es bueno, porque Dios mismo está diciendo en su corazón, ¿hasta cuándo? ¿Qué está pasando acá? Esa es la pregunta que nos hacemos. Bueno, todos hemos escuchado la idea, en algún momento, en alguna predicación, de que el vocablo paz en la Biblia, ¿no es cierto? El vocablo shalom, es algo mucho más profundo que la ausencia de guerra, que simplemente la ausencia de violencia, sino que es algo positivo, ¿verdad? Es un vocablo que expresa toda esta armonía, donde todo florece en su completo potencial. De eso se trata Shalom. Bueno, acá, en este pasaje, ni el vocablo reposado, ni el vocablo quieto son traducciones de la palabra Shalom. En otras palabras, en este versículo, el vocablo Shalom no existe, no está. Se ocupa otra palabra, ¿y ¿saben lo que quiere significar esta otra palabra? Ausencia de guerra. Eso es todo. Lo que nos dice acá el grupo de ángeles que recorre toda la tierra es que la tierra tiene ausencia de guerra. Simple y llanamente eso. No hay shalom. Simplemente estamos hablando acá de ausencia de guerra. Y el punto es precisamente ese, que acá en este pasaje no estamos hablando de la verdadera paz. Esta no es la verdadera paz. Esta es simplemente una tranquilidad injusta. Este es el status quo de la opresión. Es la paz que se da cuando el niño raro del colegio ha sido pisoteado y al lado está ahí el matón en reposo y en tranquilidad comiéndose el sándwich que le ha robado al niño raro. Ese tipo de paz. La tranquilidad y el reposo que se produce cuando ha sido abusado y puedes ver al abusador haciendo su vida con total tranquilidad y reposo mientras tú sufres los efectos del trauma. Es la especie de paz de un pueblo que ha sido pisoteado y el imperio tirano goza de plena paz y tranquilidad en cada una de sus fronteras. Esa es la paz que se nos relata acá. Es la paz que tiene el mundo cuando tú ves a la iglesia ser derrotada una y otra vez en cada decisión que se toma, mientras el mundo celebra sus perversidades como triunfos logrados, mientras todos parecen estar tranquilos y felices y reposados y quietos unos con otros. Ante ese tipo de paz, chiquillos, no es extraño que un pueblo oprimido diga, ¿hasta cuándo? ¿No resulta extraño también que la iglesia tenga que exclamar, ¿hasta cuándo?
Pero ¿saben qué es lo sorprendente? Que acá tenemos a Dios mismo conversando en su propio corazón. Y Dios también está diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dios también está cansado, perdonando la expresión, con toda reverencia lo digo, de la situación que se está produciendo. Dios dice ¿hasta cuándo? Porque Dios sabe, pero también siente. ¿Hasta cuándo? Dios el Hijo, a Dios el Padre. ¿Hasta cuándo? Ahora, noten lo siguiente. Noten dos cosas implícitas acá. Primero, el solo hecho que exista esta expresión, ¿hasta cuándo?, implica que Dios sí puede hacer algo al respecto. La pregunta es solo cuándo lo va a hacer, ¿verdad? La pregunta nunca es si Dios puede o no puede hacer algo. Por supuesto que lo puede hacer. La pregunta es cuándo va a hacer algo, porque Dios puede hacerlo. Entonces ya se nos da implícitamente que Dios sí puede hacer algo. La pregunta solamente es cuándo lo va a hacer. Y segundo, fíjense en el versículo 13, porque en el versículo 13 la respuesta de Dios a esta pregunta, a este clamor, son palabras catalogadas como buenas y consoladoras. En otras palabras, Dios no solo puede hacer algo, sino que lo va a hacer. Dios va a hacer algo que va a traer consuelo, que va a ser bueno, que va a traer consolación a esta situación de paz injusta que se está viviendo. Por lo tanto, hermano, hermana, lo que estos segundos versículos, lo que este segundo párrafo nos comunica entonces, es que tu Dios no solamente sabe, sino que también puede. Eso es cierto en el tiempo de Israel. Eso es cierto también en el tiempo de la iglesia. Eso es cierto también en tu propia vida, hermano, hermana. Tu Dios está en control. Tu Dios no es un Dios que puede ver el futuro, pero luego te dice, te va a pasar esto y no hay nada que podamos hacer porque simplemente yo no puedo cambiarlo. Tu Dios es soberano. Tu Dios no solamente sabe, sino que puede hacer algo también al respecto. Tu Dios está en control. Él sabe, Él puede. Pero no solamente sabe, no solamente puede, finalmente, en tercer lugar, tu Dios también quiere. Y eso es lo que tenemos en los versículos 14 al 17 y en nuestro tercer punto para esta reunión. Él sabe, Él puede, Él quiere. ¿Qué nos dicen los últimos versículos? Vamos a ver, versículos 14 al 17. Fíjense en lo siguiente. En el versículo 14, Dios habla y Dios dice, se lee con gran celo. Y luego el versículo 15, la Reina Valera nos dice que Dios expresa esta frase, que estoy muy airado. Pero literalmente en el original, la expresión, la frase esta es, me enojé con gran enojo. Es paralela a la anterior, es exactamente igual la construcción gramatical a la frase anterior. Se lee con gran celo, me enojé con gran enojo. Son dos frases que corren paralelas entre sí. Por lo tanto, el Dios que todo lo sabe, hermano, hermana, el Dios que todo lo puede, acá se nos está diciendo, no es un Dios frío, distante, ausente, indiferente a tu situación. No, ese no es tu Dios. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios absolutamente apasionado. Se lee con gran celo. Me enojé con gran enojo, pasión. Si hay algo que describe a nuestro Dios, es la palabra pasión. Noten ustedes el contraste que se produce acá. Mientras la tierra está quieta, el corazón de Dios está absolutamente inquieto. Mientras la tierra, por un lado, guarda reposo, el corazón de Dios no tiene reposo. Siento una profunda pasión. Se lee con gran celo. Me enojé con gran enojo. Hierve en pasión el corazón de Dios. Y no solo eso. Si ustedes avanzan
y van a la última visión, a la octava visión que tiene Zacarías, la que está en el capítulo 6, y al último versículo de la última visión, el versículo 8, van a ver ustedes que Dios habla de los que hacen reposar su espíritu al atacar a los tiranos del norte. Por lo tanto, este es el mensaje que se nos está entregando acá. Las visiones de Zacarías parten con los tiranos en paz y el corazón de Dios inquieto. Así parten. Pero terminan con las naciones castigadas, totalmente inquietas, y el corazón de Dios quieto y reposado. Se nos está diciendo entonces que el Dios que sabe y que el Dios que puede no va a descansar hasta revertir la situación. Y solo cuando logre revertir la situación, entonces su espíritu estará quieto. El Dios que sabe y el Dios que puede es el Dios que quiere. Y lo va a hacer, lo va a hacer. Te celé con gran celo y me enojé con gran enojo. Ahora, ¿qué clase de celo y qué clase de enojo será este? Tenemos que aclarar esta duda, porque la realidad humana y las vivencias y las experiencias que se puedan tener dentro de este mundo caído muchas veces pueden afectar la visión que tengamos de Dios como un Dios que cela con gran celo o de que se enoja con un gran enojo. ¿Qué clase de celo, qué clase de enojo será este del que nos está hablando Zacarías acá? Ese tipo de celo del hombre violento y maltratador que muestra celando a una esposa oprimida y víctima de violencia intrafamiliar. Ese es el tipo de celo y de enojo que se nos está hablando acá. ¿Qué clase de Dios sería ese, verdad? Ese es el tipo de celo que se nos está mostrando acá. Ese es el tipo de enojo del que se nos está hablando acá. Bueno, la clave está cuando seguimos leyendo y llegamos al versículo 16. Fíjense lo que dice el versículo 16 a continuación. Dice que Dios se ha vuelto en misericordia. Nuevamente, yo creo que todos, o la gran mayoría de los acá presentes, ha escuchado alguna vez con respecto a la palabra, al vocablo hebreo, Gesed, que tiene que ver con el amor leal de Dios, el amor constante de Dios, el amor persistente de Dios, que en la Biblia se traduce como misericordia, ¿verdad? Gesed, misericordia, el amor persistente, constante y leal de Dios. Y acá se nos dice que Dios se ha vuelto en misericordia, pero ¿saben? La palabra que se traduce misericordia acá, sorpresa, no es Gesed, es otra palabra. La palabra que se traduce acá como misericordia no es el amor leal y persistente de Dios, por hermoso que sea el concepto. No es esa palabra, es otra palabra. Y la palabra acá es interesantísima. Es el vocablo rahamim. Ahora, ¿qué tiene de interesante el vocablo rahamim? Resulta que en el hebreo el raham es el vientre materno. El raham es el útero de la mujer. Es la parte gravídica de la mujer. Es el lugar donde crecen los bebés. Ese es el raham. Por lo tanto, cuando se nos habla del amor raham de Dios, el rahamim, el concepto es del amor que siente una madre por el hijo que está creciendo y que ha dado a luz desde su propio vientre. Ese es el amor de Dios del que se nos está hablando acá. Ese es el celo de Dios del que se nos está hablando acá. Ese es el enojo de Dios del que se nos está hablando acá. El amor rahamim de Dios. Es el amor y el celo y el enojo que tiene una mamá cuando le tocan a su hijo, ¿verdad? Ella quizás pueda disciplinarlo, ella quizás pueda enojarse con su hijo, darle la disciplina que le corresponda, castigar quizás a su hijo. Eso es lo que tenemos en el versículo 15, ¿verdad? Dios disciplinando a su pueblo. Pero piensen ustedes, qué estúpido sería una persona que viera a la madre de un niño castigar y disciplinar a su hijo y dijera, mira qué entretenido, se están repartiendo palmetazos. Justo tenía ganas de pegarle el palmetazo al niño y va y le pega un palmetazo gratis. No esperen ustedes que la mamá se va a dar vuelta y les va a decir a ustedes gracias por castigarlo también. No,
va a saltar inmediatamente, ¿verdad? Con todas las garras, la leona, la osa, defendiendo a su hijo. Tú no te metas con mi hijo. Yo lo disciplino. Yo lo voy a castigar quizás en mi amor y en mi celo por él, pero tú no te metas. Ese es el celo, ese es el enojo del que se nos está hablando acá. Un amor que destruye por un lado y que edifica por el otro. Un amor que destruye en su enojo quizás, versículo 15, pero que también ama en su celo, como dice el versículo 16, que ataca al que daña el objeto de su amor por un lado, pero que luego restituye y reedifica al que ha sido dañado y que es el objeto de su amor por el otro. Ese es el amor rajamín de Dios hacia los suyos, hacia su pueblo. El amor de Dios. Dios quiere y Dios ama con este tipo de amor. Y entonces la visión termina finalmente en el versículo 17. Fíjense ustedes la cantidad de veces que el versículo 17 repite la palabra aún. Esta no es una mala traducción de la Reina Valera. Uno podría pensar que qué mal español el que tenemos acá. Tantas veces que se repite esta idea de aún, a lo mejor sería mejor cambiarla por otro vocablo, pero no, en el hebreo el énfasis está justamente en la palabra aún o todavía. 4 veces se repite el vocablo todavía en el versículo 17. 4 veces. Y el punto es precisamente ese. El punto es que a pesar de todas las apariencias de lo contrario, Dios todavía. A pesar de todo lo que uno pudiera pensar que no fuera así, Dios todavía. Dios aún sigue, Dios todavía sigue, Dios todavía se preocupa profundamente por su pueblo, Dios todavía siente profundamente amor por su pueblo, todavía busca hacerles bien, todavía busca el consuelo de lo suyo, todavía ha escogido, dice acá, a Jerusalén, todavía quiere. Él sabe, Él puede, Él quiere. Ese es el mensaje que Zacarías tiene para nosotros en esta primera visión. ¿Saben, chiquillos? Acá quizás podamos nosotros pensar que nos vamos a encontrar con el Cristo en el Antiguo Testamento, ahí en medio de su pueblo, pero esto no es exclusivo del tiempo de Zacarías solamente. Piensen ustedes en ese pasaje que Juan nos escribe en el Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, donde se nos dice que Cristo camina entre los candelabros que simbolizan a su iglesia. El Dios que está caminando entre medio de los mirtos en esta primera visión es el mismo Cristo que camina entre medio de su pueblo, involucrado profundamente, conociendo los más mínimos detalles, sabiendo esas cosas quizás insignificantes que tú pensarás, Dios tiene otras cosas más importantes que preocuparse que esto por lo que estoy viviendo. Hermano, hermana, Él sabe. Él sabe. Él está ahí, en medio de su pueblo, transitando en medio de su pueblo. Nada que nosotros podamos vivir se le pasa por alto. Él sabe. Acá, en este pasaje que acabamos de ver hoy día, lo tenemos diciendo hasta cuándo, ¿verdad? Hablábamos de eso. El corazón de Dios, Dios el Hijo, hablando a Dios el Padre y diciéndole, ¿hasta cuándo? Pero eso tampoco es exclusivo de los tiempos de Zacarías. Vimos hace muchos meses atrás en Romanos capítulo 8, versículo 34, esta gran verdad de que Cristo es el que murió, el que fue sepultado, el que resucitó, el que ascendió y que dice Pablo aún intercede por nosotros. Así como él dice hasta cuándo, acá en los versículos 11 al 13, tu situación injusta, hermano, hermana, no está fuera del control de Dios. Él puede, Él puede. Eso es lo que nos muestra este pasaje. Y por último, acá lo vemos mostrando a Dios ese amor que les decía Rajamín, del vientre, del útero hacia su pueblo. Y ese es el amor que cada uno de nosotros, chiquillos, disfrutamos por parte de Dios, por el hecho de haber sido adoptados. ¿Qué cosa?
hijos suyos. Somos sus hijos. ¿Han pensado alguna vez por qué el concepto, la idea que Dios decide ocupar para los suyos es el concepto de hijos? Tiene muchas ideas, por supuesto que sí, muy rico el concepto, pero uno de ellos es ese. Hay un amor que se siente de manera especial, no solo de un padre, sino también de una madre hacia sus hijos. Y Dios siente ese amor también hacia los suyos, hacia ti, hacia mí, por el hecho de ser hijos de Él también. Él quiere, Él sabe, Él puede, Él quiere. Así es entonces como comienza este mensaje de fuerza para los días insignificantes. El mensaje de Zacarías, hermanos, también es un mensaje para nosotros. Dios recuerda, Dios bendice, pero a su tiempo. Nuestro Dios sabe, nuestro Dios está en control, nuestro Dios está profundamente preocupado y comprometido con su pueblo. Él sabe, Él puede y Él quiere. Descansemos en Él. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por poder disfrutar de tu palabra. Gracias por poder disfrutar de tus palabras, de aquello que nos llega a través de los lugares menos pensados y por lo tanto nos pilla desprevenidos y quebranta nuestras defensas y nos hace darnos cuenta de que tu amor es mucho más grande que el que pudiéramos pensar. Gracias porque tú no pasas por alto lo que podamos estar viviendo, porque tú estás en control cuando pensamos que nada está bajo control y porque tú muestras tu amor aún en medio de esas circunstancias. Gracias porque podemos contar contigo. Gracias porque podemos confiar en ti. Gracias porque si tú no fueras soberano, qué triste sería nuestra condición, pero tú eres soberano, tú eres amor, tú eres omnisciente, tú eres Dios. Y te damos gracias por ser Dios, por ser nuestro Dios, y porque nuestro Dios es nuestro Padre. ¡Qué hermoso! Gracias, nuestro Dios, siempre en el nombre precioso de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.